Hoy empiezo con una sonrisa porque vamos a hablar justamente si se puede ser feliz, ¿no? Si podemos ser feliz. Exactamente, si podemos ser felices. A pesar sí, de las circunstancias. totalmente. Vamos a ver, o sea, de qué depende la felicidad y vamos a tratar de abordarla de diferentes perspectivas, como hicimos los programas anteriores, Claro. y reflexionar sobre este tema tan intrincado también como el pasado, ¿no? Que tratamos la enfermedad. Y sí, son temas que vamos tratando muy profundos y que realmente se puede ser feliz a pesar de todas las adversidades que se nos presentan en la vida. Y yo les puedo decir que sí, pero bueno, eso depende de cada persona, de cada ser, cómo ha sido su vida, cómo se ha desarrollado, cómo podemos analizar de acuerdo a cada persona la felicidad. Pero hay varias teorías con respecto a si podemos ser felices. Y si nosotros vamos a tomarlo desde los principios universales, nos dice que tenemos que tener equilibrio entre emoción y acción, mente, cuerpo y alma. Pero en realidad es una condición natural del ser humano ser feliz. Pero hay una diferencia que muchas veces se confunde la felicidad con la alegría. La felicidad es una emoción que permanece en el tiempo y que puede estar empañada por diferentes situaciones o momentos nuestros que, bueno, en esa instancia no somos tan felices. La salud física, porque si uno intelectualmente está muy bien, pero su salud física está deteriorada, o sea, ahí tenemos un problema. Va a haber que atender cosas para que, o sea, haya una coherencia interna en esos aspectos, en la medida de lo posible. Entonces, los obstáculos siempre nos van a llevar, en alguna medida, a plantearnos nuevamente, las crisis lo mismo, a plantearnos nuevamente en qué lugar estamos, o sea, con respecto a esa felicidad a la que tanto aspiramos. Uh-huh. Y tampoco, o sea, pensar la felicidad en este sentido no se trata de ver como algo trascendental, o sea, si bien es trascendental porque tiene que ver, o sea, mi idea es ahora comentar un poco más sobre el sentido de la felicidad en el punto de vista oriental, porque justamente, o sea, alcanzar ese estado de felicidad, de conocimiento, no solo tiene que ver, como decía anteriormente, con un conocimiento intelectual, teórico, sino con poder llevar ese conocimiento a la vida práctica e incluso a la vida colectiva. Porque uno, si se supone que es feliz solamente en soledad, pero todas las demás personas que tenés alrededor y la sociedad viven en un estado de deterioro, en un estado de tristeza, de angustia, de impotencia, y, o sea, es una verdadera felicidad esa que estás sintiendo en tu propia soledad. Desde mi punto de vista, no. O sea, para mí la felicidad se tiene que cultivar desde un ámbito individual y también proporcionar felicidad a tu entorno, o sea, a los vínculos. Uh-huh. O sea, ¿Cómo yo me puedo vincular con la sociedad, con mi familia, con las amistades? Si no seríamos unos ermitaños. Claro. Y aislados. Claro. Y que es, o sea, es algo que pasa. Es algo que pasa, que muchas personas, uh-huh, o sea, o estamos en la posición de que no es posible la felicidad, de que todo es un gran pesimismo, de que no existe ningún tipo de conciencia, digamos, extrasensorial, de que todo es materia, estamos entonces abigarrados, estamos en una caja de la cual no podemos salir, o sea, y el intelecto se nos impone todo el tiempo, ¿no? Y después estamos en el otro lugar que, bueno, el supremo individualismo, o sea, yo consigo mi felicidad y los demás que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, me lavo las manos, total, no necesito de la sociedad, ¿no? Como ese planteo ridículo, claro, desde mi punto de vista. Es imposible. Que es imposible porque, necesitamos siempre del otro. Necesitamos siempre del otro, y eso mismo lo decía ya Aristóteles en la antigüedad, o sea, somos seres sociales, exacto, somos animales sociales. Este es el verdadero sentido del son político, o sea, del Aristóteles relacionando el animal político que decía, ¿no? En realidad es un animal social lo que somos. Y bueno, para dejar un poco a Aristóteles, porque hay cosas claramente en las que se puede diferir hoy en día con tanta distancia, pero que nos ayuda a pensar en todo sentido. Es importante, bueno, acá
algo que a mí me resulta muy interesante leyendo estas cuestiones se pueden encontrar en lo que se conoce como la Gran Moral o también en la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Ahí aborda sus problemas esenciales con respecto a la felicidad. Pero allí hay una cuestión muy importante que Aristóteles va a decir, que es que es posible, o sea, si esta felicidad se puede alcanzar a través del intelecto y la contemplación, es posible que esta felicidad incluso sea superior a las fuerzas del hombre, dice él, ¿no? En realidad es del ser, hoy diríamos del ser, y que se puede alcanzar seguramente porque en el ser humano hay algo de divino, dice. O sea, precisamente dice esto, ¿no? No dice no hay algo divino, sino que puede haber algo divino. La felicidad es algo ilimitado, la felicidad no se remite al placer que nos traen los sentidos o a un estado de alegría. La felicidad se produce como algo, como un estado relacionado a lo infinito, ¿no? Pero ¿qué es Anandam? Va a decir. Y el sutra posterior, lo leo porque por una cuestión terminológica, ¿no? Va a decir, ¿y qué es este Anandam? Anandam Brahma Ityoahu, dice. Esta bienaventuranza que nosotros llamamos como felicidad es Brahma, ¿no? Y ahí está la cuestión. Esto va a ser muy similar a lo que va a conceptualizar Spinoza como felicidad también. ¿Y este Brahma qué es? Bueno, Brahma es un concepto sánscrito, nada más que para designar a Dios. O sea, acá como en Occidente decimos Dios, en Oriente, en la India, se dice Brahma. O sea, Brahma es un compuesto, según la teoría de Sarkar, es un compuesto de Shiva, que significa conciencia, y Prakriti, y Shakti, que es el principio operativo, que se diferencia de la naturaleza, ¿no? Entonces este compuesto que es Brahma es en realidad la felicidad. ¿Y qué quiere decir que Brahma sea la felicidad o que Dios sea la felicidad? Que, o sea, precisamente alcanzando ese estado de bienaventuranza, ese estado de felicidad permanente, nosotros distinguimos un estado de felicidad que se relaciona mucho con el placer, con algo que cambia, que se modifica, que pasan los años y uno es más o menos feliz. Si uno en realidad cultiva internamente un estado de amor por Dios, como va a decir Spinoza, también o sea, este amor por Dios, que es un amor intelectual por Dios, dice Spinoza precisamente, este estado de contemplación que también nombraba Aristóteles, este estado de bienaventuranza, ¿por qué se va a relacionar con algo supremo? ¿Y por qué no relacionarlo con algo material, ¿no? Porque justamente el ser humano no le alcanza con lo limitado. O sea, el ser humano en su naturaleza, desde el punto de vista espiritual, nosotros tenemos una conciencia de que este mundo que vemos, no nos resulta, digamos, acabado. Siempre queremos algo más. La persona incluso que busca la materia, la persona que tiene en su mente acumular riquezas materiales, es una insatisfacción. Es una insatisfacción constante. Y siempre busca más, y siempre busca más. Es algo de la naturaleza, o sea, es algo del Dharma humano, se le dice también en la India. Esta cuestión de buscar constantemente más. Entonces, tal como planteaba Aristóteles, este estado de búsqueda constante, este estado de una actividad constante, de un movimiento constante, ¿hacia dónde tiene que ir para que produzca realmente un estado de bienaventuranza, de felicidad? Hacia Dios, hacia esa conciencia que es una conciencia infinita, que no está limitada por el espacio, el tiempo y la persona, y que el ser humano cultivando este amor por Dios, precisamente me anoté o sea, cómo lo define Spinoza en su Ética. ¿Y por qué decimos esta cuestión de lo infinito? O sea, Spinoza define a Dios como un ser absolutamente infinito. Y de esta misma manera entendemos a Brahma en la terminología de la India. Pero lo más importante es que en su Ética, Spinoza nos va a decir que el supremo bien del alma es el conocimiento y su suprema virtud, la de conocer a Dios. O sea, nuestra felicidad o salvación, dirá Spinoza, consiste en un constante y eterno amor a Dios, ¿no? Esto que también en la India consideramos como el bhakti, como la devoción. Y finalmente yo creo, o sea, traigo estas cuestiones porque no es una cuestión de creencia, simplemente ver estas cosas, sino para mí siempre en la filosofía y en el ámbito de la espiritualidad lo más importante es la experiencia. Claro, ¿cuál es el potencial? ¿Cuál es mi potencial? ¿En qué momento yo me siento plena? Acá, hablándole a ustedes, por ejemplo. Esto es algo que a mí me hace feliz, es parte de mi felicidad. ¿Qué otra cosa les puedo dar como ejemplo? Tengo 2 mascotas
disfruto de estar con ellos. Eso también es parte de mi felicidad. Cuando me puedo ir a caminar, cuando puedo estar en un ámbito que me gusta, cuando puedo trabajar en lo que yo quiero, pero todo eso se cultiva. Y volvemos otra vez a lo mismo. Si no soy feliz, la culpa la tiene el otro. Sí, totalmente. Y ahí me parece, creo que un punto muy interesante para meter esta perspectiva, que viene de Aristóteles. Aristóteles, bueno, vos seguramente sabés quién es, pero quizá la gente no. Entonces fue uno de los filósofos más importantes que tenemos acá en Occidente, en la cultura griega. Nació en el 384 a.C. ¿Y por qué digo que es uno de los puntos más importantes? Porque estás hablando de que lo que te causa felicidad es no algo externo, sino un bien que precisamente se debe a algo que cultivaste, o sea, se debe al conocimiento. O sea, lo que en este momento decís que te causa felicidad es hablar de estas cosas, y que no podrías hablar en este momento de estas cosas sin antes haber realizado un ejercicio, una actividad que te permite hoy hablar de estas cosas. Exacto. ¿No? A vos y a mí en este caso. Sí. Y en este punto creo que coincido, porque desde mi punto de vista la felicidad se sitúa en el plano del conocimiento. O sea, me dedico a la filosofía, y me dedico a la filosofía, digamos, de una manera también necesaria, y creo que el conocimiento, y ahora lo vamos a ver fundamentado un poco en Aristóteles, es lo que precisamente nos permite ser felices más allá de las circunstancias externas, es decir, de los bienes externos que van a beneficiar, o sea, nuestro estado de felicidad en alguna medida, pero que si uno depende de estos bienes para ser feliz, ahí hay algo que evidentemente no funciona, porque cuando esos bienes dejan de estar, por ejemplo, hablamos la vez pasada de este ejemplo de Séneca, dando de la madre que perdía a su hijo, ¿no? O sea, cuando uno pierde un hijo, tiene una pérdida amorosa, algo, y por esa pérdida externa o por cualquier circunstancia de pérdida de bienes, si uno deposita su estado de felicidad en esos bienes externos, ¿qué pasa cuando los pierde? Bueno, o sea, ahí están los grandes problemas que tenemos hoy en día, que es este desajuste, este desfasaje con respecto al cultivo del ser interior. Y de esto que hablabas al principio, de la relación que hay entre el cuerpo, la mente y el alma. Para Aristóteles estas cosas también son esenciales. Y en este sentido él definía la felicidad como la eudaimonía, y la oponía al estado de patos, al estado de inactividad, un estado de pasividad, de enfermedad. Patos, o sea, viene de la patología, como hoy la entendemos, viene de este concepto patos, que es un estado de pasividad, de enfermedad. Entonces, ¿por qué situarme desde la perspectiva aristotélica? Porque hay algo que él dice que es muy interesante, que es que la felicidad no consiste en un estado de pasividad, es decir, de un estado el cual sobreviene, ¿no? Como que nos llega de alguna manera, sino que consiste en la realización de una actividad constante. Esta actividad constante es la virtud, es la arete, lo que en griego se denomina como la arete. Pero no es simplemente una virtud normal, o sea, no es una virtud que uno adquiere y que, digamos, puede estar, y uno por tener esa virtud o un tipo de don es feliz, sino que es una virtud que requiere que uno la conduzca en esta realización interior hacia la excelencia. O sea, no sé si querés acotar algo de esto o me mando, porque porque claro, porque, o sea, hablar, esto es lo interesante, ¿no? O sea, ¿por qué uno se remite a otras personas para poder pensar? Porque claramente es valorar el trabajo que hicieron, la cultura que nos dieron para pensar estas cosas. Es que digamos, nos ayuda a reflexionar. Totalmente, nos ayudan a... Y esto que vos decís de Aristóteles tiene mucho que ver con lo que es el amor propio. O sea, si nosotros empezamos a cultivar nuestro amor propio y a no necesitar nada externo para ser feliz, para estar bien, ya está. Lo mejor es estar bien con nosotros mismos. O sea, es la búsqueda permanente del equilibrio. Yo Totalmente. No me acuerdo qué filósofo, lo estudié en la facultad, pero no me acuerdo. Me acuerdo sí del profesor que siempre nos decía, ¿no? Hay que estar en el equilibrio. ¿Cómo es la búsqueda del equilibrio? Bueno, es el péndulo. Estamos todo el tiempo yendo hacia el pasado, hacia el futuro, y no estamos en el presente. Y cuando no estamos en el presente perdemos el estado de felicidad.
Totalmente, sí, el que hablaba de este equilibrio, o sea, de esta moderación, era Sí. Aristóteles, justamente. Ah, bueno, Porque, ¿qué entonces pasa? Él, estoy enfocada. claro, él se sitúa, Sí. o sea, es discípulo de Platón, pero de alguna manera critica a Platón. ¿Por qué? Porque Platón hace una distinción entre, digamos, el alma racional y el alma irracional, y a partir de esto desarrolla su teoría sobre cómo alcanzar la felicidad. O sea, la felicidad se alcanza en el mundo de las ideas y bajando esas ideas a la realidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Con Aristóteles él dice los bienes exteriores son necesarios porque nos ayudan a cultivar el estado de felicidad. Entonces, y los placeres también son necesarios. O sea, es necesario que el ser humano se dé estos momentos de diversión y de placer, pero que no sea un placer desmesurado. O sea, que sea un placer que permita tener un contentamiento, o sea, un estado de ocio, si se quiere, pero es lo que los latinos entendían posteriormente como un ocio cultivado. Claro, el equilibrio. Exacto, el equilibrio ese. Buscar siempre el punto medio. Y ahí es cuando Aristóteles va a hacer una distinción muy interesante, y que esto nos ayuda a pensar más cómo llegar a este estado de felicidad, que es la distinción entre actos. La felicidad va a situarse dentro de estos actos que podemos elegir por sí mismos. Es decir, la felicidad es un fin en sí mismo, va a decir Aristóteles. O sea, no es algo que a lo cual podamos llegar o sea, buscando que la felicidad nos proporcione otra cosa, como por ejemplo, uno quiere dinero ¿para qué? Porque piensa que, por lo general, acumulando capital va a conseguir la felicidad. Lo que vos decías recién, bueno, uno quiere una persona, o uno quiere un título, o uno quiere una profesión porque piensa que esa profesión le va a dar lo que posteriormente la va a sentir más dichosa consigo misma. ¿Dinero para qué? Porque piensa que, por lo general, acumulando capital va a conseguir la felicidad. Lo que vos decías recién, bueno, uno quiere una persona, o uno quiere un título, o uno quiere una profesión porque piensa que esa profesión le va a dar lo que posteriormente la va a sentir más dichosa consigo misma. Pero en realidad lo que nos plantean los maestros y filósofos, y muchas filósofas también desde la antigüedad, es que es a la inversa lo que se tiene que producir. Uno tiene que buscar a través de actos coherentes, de actos consistentes, de un movimiento constante, esa felicidad por sí misma, ¿no? Porque, y ahí tenemos toda la cuestión de que hoy en día en nuestra cultura, también en la antigüedad obviamente, se cuestiona mucho la idea de la felicidad. O sea, si es posible tener felicidad, si tiene sentido la virtud, o sea, si tiene sentido ser virtuosos. Y estas cosas se cuestionan porque también por el hecho de que hay un creciente aspecto, digamos, materialista ligado a la vida, una pérdida del sentido general de la humanidad, o sea, en base también a las guerras que hemos transitado y a todos los acontecimientos históricos que vemos, o sea, un creciente escepticismo. Entonces la gente dice, bueno, pero, o sea, que la felicidad no tiene sentido, la felicidad no existe, porque se siente justamente despojada, o sea, no tiene voluntad para ejercer este tipo de actividad que finalmente la llevan digamos, a poder transitar sobre esta felicidad. Lo que nos conduce a la felicidad finalmente son los actos. Estos actos son una energía. Es la acción. Es la acción. Y esta acción tiene que estar siempre relacionada, o sea, finalmente lo que nos va a decir Aristóteles es que en verdad, o sea, hay diferentes tipos de actos, y los actos que nos conducen a la felicidad, según él, van a ser los actos intelectuales y contemplativos. Es decir, finalmente lo que nos conduce a la felicidad es la teoría, va a decir, pero la teoría no en el sentido de que uno se sitúe, se ponga a leer y a estudiar textos constantemente, sino de que esa teoría, o sea, entendida en su concepción más antigua, tenga una relación implícita y permanente con la práctica. Ahora me das pie a decir algo. Justamente, bueno, como la mayoría sabe, ¿no?, que soy escritor y escribo libros de autoayuda, mucha gente que compra uno de mis libros me dice, vos no sabés, tu libro me cambió la vida. Entonces, sí, es mágico. Entonces, digo, el libro, entonces eso es lo primero que no creo. O sea, entonces no lo leíste, no lo entendiste, porque en realidad el libro no te cambia la vida. Lo que te está cambiando o te está llevando a otro nivel en el cual querés estar es justamente cuando vos pones en acción
lo que el libro te está trayendo. Entonces, es lo que estabas explicando vos. Sí. Buscamos... Prendo el aire porque... Sí, es un hornito acá donde estamos. Estamos en Buenos Aires, no sé los grados que hace hoy, pero debe hacer como 30 grados, ¿no? O menos, ¿no? Sí, más. ¿Más? Sí, bueno, acá adentro... Sí. Acá adentro más, creo 40. Debe ser como 40. Pero estamos felices igual. Eso no nos quita la felicidad de estar acá. Entonces, una de las cosas que tenemos que controlar y darnos cuenta, ¿qué es lo que a nosotros nos frustra? ¿Qué me frustra? Porque la frustración es lo contrario a lo de ser feliz también. Claro, o sea, si uno está frustrado, no tiene esta potencia de la que hablamos para ejercer algún tipo de actividad. Claro, porque... entonces, ¿qué te frustra? Quizás pueden ser las creencias que yo traigo de, bueno, toda mi familia es pobre y yo tengo que ser pobre. No voy a superar a mis padres en cuanto a la economía. Si en mi familia, ¿no? De acuerdo a la trayectoria tuya y la mía, que tenemos una diferencia de edad importante, que va siendo solitario el camino. Sí. O sea, cuando vos empezás a sanar, empezás a desengramar, de encontrar la punta al ovillo, yo tenía otro profesor que nos daba un ejemplo, ¿no? Que nosotros como seres humanos somos como una cebolla. Entonces, cuando viene alguien a consultarnos, en el caso mío viene un consultante por un X problema, tenemos que empezar a sacar cada capa de la cebolla. Sí. Y no se termina nunca. Hagan la experiencia de pelar una cebolla hasta llegar al corazón de la cebolla. Cuando llegan al corazón se desvanece, se desarma. Ya es como que, ¿para qué sirve este ejemplo? Que nosotros somos como la cebolla, o sea, todo el tiempo van surgiendo situaciones que tenemos que ir resolviendo y tenemos que ir encontrando a dónde está ese corazón de esa cebolla, dónde está ese nudo para desatarlo. Entonces, se vuelve siempre al mismo punto. O sea, la felicidad no la tenemos afuera, sino la tenemos que cultivar en nosotros. Y esto de lo divino que vos decías recién, si lo vamos a lo religioso, a cualquier religión, somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué lo buscamos a Dios afuera? Si somos creados a imagen y semejanza, somos parte de esa creación, pero no nos creemos merecedores, no nos creemos merecedores de ser esa partecita que Dios creó. O sea, a veces no queremos pensar estas cosas o las queremos, digamos, dejar para que la piensen otras personas. Y también creo que eso es un aspecto, digamos, de irresponsabilidad respecto de la vida que tiene uno, ¿no? Sí, o sea, porque si uno es feliz, realmente feliz, sí, puede proporcionar felicidad incluso a los demás, porque sí, es algo que se irradia. O sea, ¿cómo llega uno a la felicidad? A través de emanación de ondas, o sea, de poder, justamente se habla de la contemplación. ¿Por qué? Porque contemplando ideas, por ejemplo, en esto que hablas de la correspondencia, yendo más allá de las religiones, si uno contempla ideas concretas, ideas que lo acercan cada vez más a una comprensión más grande, una comprensión más completa del sentido que tiene nuestra existencia. Y ahí está la cuestión, que si una persona piensa que no tiene sentido la existencia, y es muy difícil que llegue a comprender qué es la felicidad, ¿no? O sea, a nivel de comprender no solo intelectualmente, sino a través de una experiencia. Y a veces se cree que esta felicidad finalmente se va a alcanzar en un estado posterior, o sea, después de la muerte, pero en realidad es algo que si lo dejamos de asociar al placer momentáneo y lo buscamos realmente en esta actividad constante de la que estamos hablando, es posible, es concreta, es algo que efectivamente se puede dar y que puede ayudarnos incluso a cambiar nuestra mentalidad, nuestras creencias. Y bueno, ahí volvemos a eso, sí. Claro. Las creencias y nuestra mente, ¿no? El pensamiento. O sea, si nosotros empezamos a observar cómo pensamos, hay una frase que decimos con otro colega, ¿no? Que hacemos lo mismo, así charlas,
de este tipo, y él dice, ¿hablamos como pensamos o pensamos como hablamos? Claro, claro, ¿No? claro. O sea, ¿y vivimos como pensamos o pensamos como vivimos? Ese sería como una síntesis de lo que hoy en una hora podemos ver de acuerdo a la felicidad. Es esto de la zona de confort que tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando. O sea, nosotros, si no somos responsables, no nos hacemos responsables de todo lo que nos sucede, estamos en la zona de confort. La zona de confort no es una zona cómoda. No soy feliz en la zona de confort. Pero como es lo seguro, es lo que yo tengo, es lo que yo sé, me mantengo ahí, en ese lugar, en esa familia, en ese contexto de amigos, en ese trabajo que no me satisface. ¿Por qué? Porque atravesar la zona de confort, salir del límite de la zona de confort, salir afuera, requiere de esfuerzo, de trabajo, requiere de que me tengo que poner en acción. ¿Y en acción cómo? En acción masiva, responsable. ¿Y qué significa eso? Cuidar de mi salud, cuidar de mi espiritualidad, cultivar el amor, la gratitud, el agradecimiento a mí, hacia mí mismo, hacia mi persona, hacia los demás, hacia la naturaleza, al aire que respiro, tomar conciencia de todo lo que somos y de que en realidad somos todo uno. O sea, llegamos a la unidad. Totalmente. Y si yo puedo verme desde ese lugar y atravesar esa línea, que no es fácil, no es fácil. Por eso estamos nosotros, para ayudarlos a darles la mano, ¿no? Claro. Y que puedan transitarlo y que puedan salir, porque es posible. Es posible llegar al estado de felicidad. ¿Pero qué significa? Esa es la conclusión. Es posible, claro. Finalmente, una hora para decir que es posible. Es posible. Sí, claro que es posible. Buscar una alimentación, la alimentación tiene muchísimo que ver. Entonces, tenemos que ser coherentes con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Y siempre buscar el punto medio, el equilibrio. Y salir de la zona de confort. Créanme que lo mejor de lo mejor está fuera de la zona de confort. Ahí es donde tenés que trabajarlo. Las cosas que nosotros planteamos hoy, desde quizás un criterio, ¿no?, elaborado desde la psicología, desde la filosofía, sí, son cosas que se vienen diciendo hace miles de años, ¿no? Sí, no es nuevo. Claro, no lo inventamos nosotros. Totalmente. ¿Y por qué yo siempre me llama la atención esto de por qué se nos sigue planteando esta dificultad? O sea, ¿por qué seguimos teniendo problemas ligados a la depresión, a la ansiedad? O sea, que son los problemas que más, bueno, en tu caso también, los pacientes que te consultan, en mi caso lo mismo, personas que abordo, o sea, que trabajan conmigo, que toman consultas conmigo, que toman formaciones y que siempre con cuestiones de ansiedad, de angustia, de tristeza. Y, o sea, eso es algo que es un afecto, ¿no?, que puede estar y que hay maneras, como decías vos, o sea, que a la felicidad se llega con esfuerzo. Sí. O sea, no podemos llegar a la felicidad sentados y relajando y diciendo, bueno, se van a pasar los problemas. Sí. No, yo por más yogi que sea, o sea, no creo en que las cosas se resuelvan meditando. No. Hay que poner acción. Exacto. Y meditar también. Y meditar también, totalmente. Claro, meditar, practicar yoga, caminar, hacer respiraciones al aire libre, y que puedan salir, porque es posible llegar al estado de felicidad. ¿Pero qué significa? Esa es la conclusión. Es posible, claro. Finalmente, una hora para decir que es posible. Es posible. Sí, claro que es posible. Siempre buscar con cuestiones de ansiedad, de angustia, de tristeza. Y, o sea, eso es algo que es un afecto, ¿no?, que puede estar. Y que hay maneras, como decías vos, o sea, que a la felicidad se llega con esfuerzo. Sí. O sea, no podemos llegar a la felicidad sentados y relajando y diciendo, bueno, se van a pasar los problemas. Sí. No, yo por más yogi que sea, o sea, no creo en que las cosas se resuelvan meditando. No. Hay que poner acción. Exacto. Y meditar también. Y meditar también, totalmente. Claro, meditar, practicar yoga, caminar, hacer respiraciones
al aire. Bueno, finalmente hemos llegado al último programa, así que Sí. los invitamos a todas las personas que estén interesadas a escribirnos en nuestras redes sociales Exacto. personales, que ya las compartimos. Gracias, Alicia, Gracias. por esta oportunidad que o sea, el mundo El mundo. nos hizo trabajar juntos, ponernos en acción, así que Gracias. y a por la felicidad. Y por la felicidad. Chao. Chao.